Hola, hola, buenos días, bendiciones. Bueno, traigo aquí un mensaje de parte de Dios, que aunque es de la palabra de Dios, es de parte de Dios, ¿no? Qué mejor que de su propia palabra, ¿no? Y yo siempre digo que yo tengo que dar mis mensajes o los mensajes de Dios por mandato de Dios. Tengo que hacerlo, porque es Dios quien manda hacerlo. Si si uno sabe algo de parte de Dios, uno debe de compartirlo, porque así nos enseña la palabra de Dios. Así nos dice la Biblia que si alguien sabe algo, se le dio para que lo compartiera. O sea, Dios me dio esto y yo lo estoy compartiendo. Porque sí, también veo que hay muchas dudas dentro de las iglesias y dentro de los creyentes y demás con relación a esta cuestión de la oración, con relación a las peticiones, a lo que es la voluntad de Dios, si es la voluntad de Dios, si no es la voluntad de Dios, si Dios lo concede o no lo concede, o por qué lo concede o por qué no lo concede. Bueno, entramos en el tema entonces. En algunas iglesias en diferentes iglesias hay diferentes tendencias. Hay diferentes líneas de pensamiento muchas veces entre los creyentes. Y volvemos al mismo problema siempre. Volvemos a la misma incógnita. Entonces, ¿a quién le creo? ¿A quién le debemos creer? ¿Al que dice una cosa o al que dice la otra? ¿El que da una interpretación o el que da la otra? Ahí está el problema. Entonces, a veces los cristianos, yo estaba comentando eso ayer precisamente, estábamos hablando de eso, que hay muchos cristianos que se dejan guiar por una serie de mensajes que a veces dan en internet, en YouTube, por ciertos predicadores, y que desgraciadamente no siempre el mensaje es correcto. No siempre todos los predicadores están en lo cierto. Esa es la realidad. Hay predicadores muy buenos y hay predicadores no tan buenos. Pero en cuanto a este tema de la oración, en mi experiencia y conforme a la palabra, lo que yo he podido estudiar, lo que yo he visto, en cuanto a la oración, nosotros podemos pedir con toda seguridad todo y todo Dios lo va a contestar. Dios siempre responde absolutamente. Ahora, eso sí, el factor fe es clave. Tú tienes que hablar con Dios como que estás hablando con una persona que está frente a ti. Eso es ahí, frente a frente. Pues tienes que tener la seguridad de que está ahí escuchándote. Como que me está escuchando ahora en este momento, que yo estoy 100% seguro. Es que Dios lo ve todo, Dios lo escucha todo. No hay un detalle que a Dios se le escape. Él es Dios, por Dios, por favor. Él es Dios. Si no estás seguro de eso, es muy difícil que tu oración tenga efectos. La oración tiene efecto cuando tú estás seguro de que ahí está Dios, ahí, al lado tuyo, ahí frente a ti. Eso es importante, muy importante, esa fe, esa seguridad. Claro, yo sé que esto está dado por la experiencia que cada persona tenga, la fe que viene de Dios, que es un don que Dios da, un Dios maravilloso que Dios da, y que bueno, las personas necesitan tener estas experiencias. Yo le doy gracias a Dios porque yo he tenido estas experiencias de tener la seguridad de que Dios está ahí escuchándome. Eso es clave, eso es clave. Ahora, vamos al punto que tanto se ha debatido en muchas iglesias, y es el hecho de qué forma Dios responde, cómo responde Dios, qué tipo de método de oración podemos utilizar o no.
si Dios siempre responde positivamente o a veces dice que sí y a veces dice que no. Sí, porque así como Dios, yo soy de los que creo, que así como Dios en su gran sabiduría nos da respuestas positivas, a veces no da respuesta negativa. O sea, dice que no a veces en una petición, porque Él considera que lo que nosotros a veces en ese momento pedimos no es lo correcto, no es lo que nos conviene. Así de sencillo. ¿Ves? A veces queremos involucrar a Dios en ciertas acciones, ciertos eventos, de que cosas que nosotros deseamos y lo queremos involucrar y Dios no se involucra. Al final hacemos lo que nosotros queríamos hacer, pero al final, como no era de Dios y era humano y era nuestro deseo, las cosas se hicieron, pero no funcionaron. No funcionó, no sirvió, lo que al final fue prácticamente en balde. Muchas veces lo que hacemos es en balde. Perdemos tiempo, perdemos dinero, perdemos esas perspectivas de algo que podía haber tenido éxito, pero no lo tuvo. Porque nosotros no sabemos el futuro. Como no sabemos el futuro de lo que va a pasar, ni las consecuencias de los actos, pues si no es de Dios, no funciona. Al final sale de balde todo. Y por eso Dios muchas veces dice que no. Y por eso muchas veces, aunque tú te aferres, no se involucra. Así de sencillo. Pero muchas veces cuando son cosas buenas, que nosotros entendemos y podemos discernir, porque es necesario discernir, es importante, esto es muy importante, discernir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Qué es lo que es malo. Discernir lo bueno de lo malo. Ojo, muy importante. Y aún así, cuando algunas cosas no es que sean malas como tal, pero son inútiles, son estériles, no van a dar el resultado, porque simplemente no es de Dios y como no es de Dios, pues no va a avanzar, no va a tener éxito, lo que le estaba diciendo. Aunque no sea algo malo, pero es importante discernir eso. Por eso es importante primero poner en oración cuál es la voluntad de Dios. Poder discernir cuál es la voluntad de Dios. Pongámonos en oración primero, sobre un tema determinado. Señor, si esto es tu voluntad, no es que yo lo quiera hacer, es que yo quiero saber si es tu voluntad. A menos que sea una cosa muy urgente, problema de enfermedad, una gravedad, algo así, muy urgente. Señor, necesito sanidad, pero ya. Eso sí, hay cosas que tienen que ser urgentes, que se necesita urgencia. Y Dios la resuelve urgente también, claro que sí. Jesús, todo el que iba por sanidad, lo sanaba. No hay ningún caso en la Biblia de todos los que iban donde estaba Jesús por sanidad que no sanara. Era lo que más hacía. O sea, era lo que más se refleja en la Biblia. Los milagros de sanidad y liberación. Y liberación de los demonios. Era lo más urgente. Y por eso Jesús lo hacía al momento, al instante. Entonces yo creo que sí, que cuando se trata de una cosa de emergencia, de una sanidad, algo crucial que la persona necesita en ese momento, Dios lo responde, claro que sí. Ahora, cuando ya son ciertas decisiones de que tú te vas a mudar a otro lugar, por ejemplo, vas a hacer un cambio de trabajo, estás planificando algo para tu vida futura, para tu familia futura, quieres comprar una casa, cosas que se puede tomar cierto tiempo, pues tú puedes poner en oración a ver cuál es la voluntad de Dios, cómo van a hacer las cosas según la voluntad de Dios, de qué forma, a dónde y cuándo. Eso hay que ponerlo en oración a mediano o largo plazo, vamos a decir, porque no es una cosa urgente. A veces rápido, puede que sea rápido, pero necesitamos tener discernimiento primero. Yo no puedo pedir por una cosa que a lo mejor no me conviene.
y estar insistiendo y aferrarme de que eso sí tiene que ser así porque así lo quiero yo. Y Dios me lo puede conceder, ¿eh? Dios me lo puede conceder o lo puede permitir. Ok, ¿tú quieres esa casa en ese lugar? Ah, ¿tú te aferras de que esa casa en ese lugar? Ok, está bien. Dios te lo concede, pero no es la voluntad de Dios. Y tú no sabes si en esa casa, que a lo mejor tú la viste muy bonita, te gustó la casa, pero a lo mejor no es el lugar que te conviene. A lo mejor no son buenos vecinos. Vamos a suponer. A lo mejor hay otros problemas dentro de esa casa que tú no lo sabes. Hay ciertas cosas escondidas, no sé, problemas con el acueducto, problemas de plomería, problemas eléctricos, ciertos problemas que después pueden ser un dolor de cabeza, ¿no? Y Dios simplemente no estaba aprobándolo, pero te lo concedió porque tú te aferraste a algo. O sea, ojo, mucho cuidado con aferrarse a algo que no sea la voluntad de Dios. Por eso digo, primero hay que ponerse en oración para que Dios nos dé discernimiento. ¿Ve? Y por otro lado, para que Dios vaya abriendo el camino de lo que conviene. Y por otro lado, vaya cerrando lo que no conviene. Él es el que sabe. El Espíritu Santo es el que sabe. Y Él es el que está haciendo la obra. ¿Ves? Ahora, ese es un punto. Ese es un punto. El otro punto es que hay una tendencia también a la declaración. He escuchado por ahí también que se dice, declara el milagro y Dios lo va a hacer. Declara la sanidad y Dios lo va a hacer. Ok, ¿es esto cierto? ¿Es esto correcto? ¿Es esto bíblico? ¿Es esto voluntad de Dios? Bueno, la respuesta mía es sí y no. Sí, depende del caso. Depende del caso. Es lo que estábamos hablando. Si usted está seguro de que es la voluntad de Dios, si usted está seguro que es algo para bien en su vida, pues usted puede declararlo, claro que sí. Y para eso podemos citar un texto. Podemos citar el texto, por ejemplo, de el primer milagro que hizo Jesús ahí en la boda de Canaán, donde estaba su madre María y había sido invitado Jesús y sus discípulos. Vamos un momentico a leer el texto ahí rapidito. El texto está aquí, dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevad al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, y llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Ok, aquí fue la primera vez que Jesús hace un milagro. Ya ves que Jesús le respondió a la madre, a su madre, cuando le pidió el milagro de que resolviera el problema del vino, porque ya se había acabado el vino. Y Jesús le dijo: Señor, le dijo: María, mujer, aún no ha venido mi hora. Aún no ha llegado la hora
en que yo empiece a hacer milagros en mi ministerio. Mi ministerio no ha comenzado, apenas. Pero ya Jesús podía hacer milagros, tenía la fe suficiente y María tenía la fe suficiente. Estaban preparados en fe, eran personas que tenían una relación grande con Dios. Y Jesús de momento pone una negativa, ya ves, que pone una barrera primero. O sea, por lo que está establecido, yo todavía no he comenzado. O sea, no está establecido. Todavía no he comenzado mi ministerio. Pero María hizo caso obvio de eso. Si usted observa, donde dice la palabra ahí, María dijo, hagan lo que Él les diga, lo que Él les diga que ustedes tienen que hacer. Y entonces fue cuando Jesús mandó a que llenaran las tinajas de agua para que se convirtieran en vino. O sea que María hizo una declaración. Ahí en esas palabras de María, esa manera de actuar de María, donde les dijo, háganlo, que Él lo va a hacer. O sea, ahí hay una declaración. Hay una declaración incluso por encima de las palabras de Jesús. Por encima de la negativa de Jesús. O sea que, cuidado que la declaración funciona. Dios obra en nuestra fe a través de una declaración. Declarar algo es dar algo por hecho. Usted establece que eso será hecho, que eso es un hecho. Válgame la redundancia, ¿no? El otro pasaje que podemos mencionar aquí, en Mateo 9:21, podemos ir un momentico a Mateo 9:21. Perdón. Mateo 9:21. Dice así. Dice, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Quiero hacer énfasis en el versículo donde dice, porque decía, en el versículo 21 precisamente, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Ahí hay una declaración, ¿ves? Ella sabía que Jesús sanaba. Había visto a Jesús, quién sabe cuántas veces, ahí mismo sanando. Pero este hecho se destaca en la Biblia como muchos otros hechos. Bueno, Jesús sanó, hizo infinidades de sanidades, infinidades de milagros hizo Jesús. Dice la Biblia, dice la propia Biblia, que no cabría en todos los libros que se habían escrito en aquel entonces, por supuesto, en todos los libros no cabría la cantidad de milagros que hizo Jesús. Pero solamente los milagros que por alguna razón se destacaron, que traen un mensaje a nuestra vida, fueron escritos en los evangelios. Y el mensaje que esto da es que esta mujer hace una declaración de fe también. Ella dice, si tan solo tocare su manto, seré salvo. Ahí hay una declaración. Fíjate que ahí no hay precisamente una petición. Ella no va donde está Jesús y le dice, Jesús, por favor, ¿me puedes sanar? Como en otros casos. No, en este caso ella hace una declaración.
Ella no habla con Jesús. Ella solamente se acerca y piensa dentro de sí, si tan solo tocare, yo seré sana, seré salva. Y Jesús alabó su fe. Le dijo, ve en paz, hija mía, tu fe te ha salvado. Quiere decir que Jesús celebró su fe. Y por último quiero citar un pasaje que ahora mismo no lo tengo aquí, pero está ahí en la palabra de Dios, ahí está en la Biblia, que es este señor, el centurión, que fue a donde estaba Jesús para ser sanado, para pedir sanidad por su hijo o su hija, no recuerdo exactamente, y le dijo, Señor, solamente di la palabra, no necesitas ir a mi casa, solamente tú di la palabra y mi hijo sanará. O sea, él hizo una declaración. Si tú dices la palabra, mi hijo sanará. Él no fue, Señor, mira, yo te pido que tú vayas para que sanes a mi hijo. Yo te pido para que tú vayas, lo que tú crees que tú puedes, ten misericordia. No. Digo, Señor, di la palabra, así dijo. Señor, di la palabra y mi hijo sanará. Ahí hay una declaración. Te está declarando que si esto se hace, la sanidad se va a cumplir. Y el Señor alabó a este hombre más que a ninguno. Más que a ninguno. Porque el Señor dijo, de cierto os digo que en todo Jerusalén y en toda Judea nunca he visto tanta fe. A ese extremo alabó el Señor a este centurión por haber declarado en fe la sanidad de un hijo suyo. Entonces, sí, la declaración definitivamente sí, pero la declaración sí es para algo que usted tiene discernimiento que Dios lo va a hacer, porque es algo bueno, porque es algo positivo para su vida. Si es algo malo, entonces no. Como tenemos el caso de aquellos que cuando Jesús los envía a Jerusalén, Jesús los envía delante para preparar el camino. Y como aquellos de aquel pueblo no lo recibieron, Juan y otro discípulo, no recuerdo cuál era el otro discípulo, le dijeron, Señor, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo y los consuma por no querer recibir a tus discípulos, por no querer recibirte a ti? Y el Señor le dijo, no vamos a hacer descender fuego del cielo, no vamos a consumir a nadie, no vamos a matar a nadie, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. No vino a hacer venganza. El Hijo del Hombre no vino a matar. El que vino a matar fue el diablo. El diablo vino, dijo Jesús, que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Pero Jesús no vino a eso. Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Entonces aquellos discípulos querían hacer descender fuego del cielo y consumir a aquellas personas en venganza por no recibir a los discípulos de Jesús. Y Jesús no se lo concedió. Entonces, en ese momento, en casos como estos, Dios no te va a conceder la petición. No te lo va a conceder. Tú puedes declarar y decir que ese edificio que está ahí se derrumbe junto con las personas que están ahí. Y Dios no te lo va a conceder. Porque Dios no es un Dios injusto, ni es un Dios, no es un Dios cruel. Dios es un Dios de amor. Y Dios le da oportunidad al ser humano a que viva en esta tierra hasta que le llegue su día de partir de esta tierra. Pero le da oportunidad de vivir en esta tierra esperando que un día se arrepienta, un día se entregue al Señor. No es la voluntad de Dios de que nosotros hagamos peticiones que destruyen al hombre, peticiones de venganza, peticiones de cosas malas. No es esa la voluntad de Dios.
Entonces, no podemos estar pidiendo algo que sea malo para los demás o para nosotros mismos. Entonces, hay que discernir. Ante uno hacer una petición, por eso le digo, antes de hacer una petición, usted tiene que discernir lo bueno de lo malo. Tiene que ver cuando usted está pidiendo algo que es bueno para usted. Y aún así esperar que Dios haga la obra, ¿ves? Si usted necesita un trabajo, usted está orando por un trabajo y ese trabajo le resulta conveniente, Dios se lo va a conceder. Pero si no te resulta conveniente, Dios sabe por qué no te lo concede. Porque Dios es quien abre las puertas y cierra las puertas. Él es quien abre y Él es quien cierra. Cuando nos conviene y nos ofrece lo que mejor nos conviene de nuestras peticiones. Entonces, muchas veces tenemos que orar por cosas y pedir discernimiento para ver cuál es la voluntad de Dios y que Dios responda realmente lo que nos conviene y no lo que no nos conviene. ¿Ves? Entonces, hay que dejarse guiar. No podemos enfrascarnos en algo que quizás no es la voluntad de Dios. El hecho que a veces Dios te permita algo porque te enfrascaste en algo, no quiere decir que sea la voluntad de Dios, como te decía al principio. Dios puede que te deje porque ya estás enfrascado en algo, estás empecinado en algo y ya Dios lo deja para que experimentes qué desagradable es hacer algo que no está y ver que algo no tiene fruto. Entonces eso nos enseña muchas veces. A veces Dios permite a veces que nos demos cabezazos, porque eso también nos enseña. Ojalá y no tengamos que darnos cabezazos. Ojalá y que seamos más obedientes y estemos siempre esperando la voluntad de Dios, discerniendo cuál es la voluntad de Dios para hacer la petición correcta y hacer la declaración correcta en el momento que lo necesitamos. Bueno, ese es el mensaje que tenía para hoy. Muchas bendiciones para ustedes. Oremos cada día porque cada cristiano tenga una buena decisión en su vida, que su oración sea la correcta y estemos siempre en la voluntad de Dios. Que Dios me los bendiga. Amén. Amén.